Buenos días, chiquillos. Entonces, comenzamos una nueva sesión de este curso de revisión de proyectos BIM, ¿sí? Eh, ya habíamos visto un poquito antes algunas cosas básicas sobre lo que eran los conceptos BIM. Vimos, ¿cierto?, algunos temas introductorios, explicamos varios detallitos, ¿ya? Y vamos a seguir entonces hoy con esta parte teórica, ¿sí? Habíamos hablado mucho y nos referíamos al BIM como una metodología, ¿cierto? Metodología o filosofía de trabajo. En particular, aparece este término de colaborativo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora entonces vamos a trabajar desde las primeras etapas del ciclo de vida de un edificio en conjunto con todos los profesionales o con gran parte de los profesionales que están a cargo del proyecto, ¿sí? En particular, lo más común del BIM como trabajo colaborativo, ¿cierto? Es que podemos ver tanto arquitectura, estructura y las distintas instalaciones, ¿ya? Y por supuesto, uno de los objetivos del BIM o de las premisas BIM es que nosotros podemos construir virtualmente y gestionar los proyectos previamente a su ejecución, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Entonces que vamos a desarrollar el proyecto con la mayor cantidad de información posible, de tal forma que nosotros podamos también determinar cuáles son los problemas, solucionarlos y resolverlos antes que estos se presenten en la realidad. ¿Mm? Y bueno, ya habíamos visto, ¿cierto?, las consecuencias de los problemas que hemos tenido en la construcción. Vimos algunas gráficas que son bastante comunes dentro de lo que es el área de la construcción en Chile, ¿ya? Y justamente esa viene a ser una de las necesidades del BIM. Y también importante el cambio de paradigma, el cambio de esta idea de que ahora tenemos que trabajar de forma colaborativa, ¿ya? Muchas veces nos vamos al Olimpo de la arquitectura o de la ingeniería, ¿sí? Y uno cree siempre tener la razón o que el proyecto que uno hace en realidad es el correcto, ¿ya? Acá entonces tenemos que un poco sacarnos de esa nube y empezar a estandarizar, ¿sí? Y trabajar todos de forma en conjunto. Ya habíamos dicho entonces en la sesión anterior que BIM no es software, ¿cierto? Que BIM tampoco es un solo software, porque nosotros podemos utilizar distintas herramientas. A estas software nosotros le llamamos herramientas BIM, ¿sí? Y como lo habíamos mencionado, entonces BIM es una metodología o filosofía de trabajo, ¿cierto? Y que por tanto requiere implementación. No existe como una metodología específica BIM, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que requiere que sea estudiada o evaluada en el diagnóstico, o sea, al momento de iniciar el proyecto, ¿sí? O antes. Entonces, la metodología que yo ocupe para un caso en particular no necesariamente va a ser la misma que yo utilice para otro. ¿Mm? O el proceso que yo tengo en mi oficina no necesariamente es el mismo que voy a tener en otra organización, ¿ya? Entonces siempre es distinto. Los procesos que ustedes van a utilizar para revisión no son los mismos que van a utilizar los otros eh, actores BIM dentro de sus procesos internos, ya sea en modelación, en coordinación, en gestión, etcétera, ¿ya? Cada uno tiene sus procesos distintos. Lo importante, sí, es que este proceso sea estandarizado, es decir, que hablemos el mismo idioma, que trabajemos bajo los mismos conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre pensando en esto del trabajo colaborativo. Lo recalco porque en realidad cuesta mucho que para nosotros, dentro de lo que es arquitectura, ingeniería y construcción, ¿cierto? Lo queremos llevar a cabo, ¿no? A mí en particular uno de los problemas que he tenido en distintos proyectos, ya sea en diseño, en construcción, es justamente el trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces cada profesional quiere trabajar por su lado, no compartimos información. Acá no, acá tenemos que abrir un poco la mente y aplicar entonces trabajo colaborativo pensando también en los demás, ¿sí? Habíamos comentado también que para evaluar una, una implementación BIM o el estado BIM actual, ¿cierto? Existen un par de matrices. Eh, Esta pirámide que vemos acá viene a ser una de las matrices que existen actualmente para hacer este análisis. En particular, el modelo de madurez de Bill Richards, ¿ya? Y
esta matriz vamos a revisar más adelante un poquito más en detalle la de Villal-Sukar, pero es más o menos similar. Y nos dice que, bueno, existen 4 niveles BIM. El nivel 0, entonces, en donde todo lo hacemos a partir de dibujos vectoriales, ¿cierto? Eh, Tipo CAD, Computer Aided Design, ¿cierto? Diseño asistido por computador. Y en esto entonces tenemos dibujos, líneas, arcos, textos, elementos 2D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos el BIM nivel 1, en donde ya comenzamos a trabajar con algunos objetos y elementos 2D y 3D, ¿sí? Y dentro de esto ya podemos incluir algunas cositas BIM, como por ejemplo en el nivel 1 uno podría decir, ok, algo que es bastante común acá, que es trabajar con los modelos a partir de los planos CAD, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ok, hay un diseño previo en CAD con mayor o menor avance y nos dice levantemos el modelo BIM y tenemos los planos CAD. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Limpia los planos, ¿cierto? Los separa, ya sea por tipos de vistas, plantas, elevaciones, cortes, etcétera, y empezamos a modelar sobre estos planos, ¿ya? Y muchas veces también nos piden de regreso como output los planos. Entonces nos dicen, ya, pero hagamos el modelo BIM, pero envíanos los planos en formato CAD o PDF o formato vectorial. Chuta, entonces, ¿para qué estamos haciendo el BIM? ¿Se fijan? O sea, tenemos 3 procesos totalmente distintos. Primero, desarrollamos los planos en 2D, luego desarrollamos un modelo BIM, tal vez para detección de interferencias, algún tipo de evaluación, etcétera, o suficiencia de información. Nosotros podemos evaluar si el proyecto es APC, apto para construcción, también a través de estos modelos BIM, y nos van a acusar si es que los planos traen la información que nosotros necesitamos, si es que vienen completos o no, y si es que toda esta información nos va a servir finalmente para llevar a cabo un proyecto. ¿Ya? Luego tenemos el nivel 2, en donde ya estamos todos trabajando en BIM, arquitectura, estructura, instalaciones o las especialidades, ¿ya? Y hay un proceso también colaborativo, basado en objetos, basado en modelos, basado en normas, en estándares y también en trabajo colaborativo. ¿Mm? Y luego tenemos finalmente el nivel 3 del BIM, en donde ya estamos hablando de un BIM integrado, ¿ya? De un BIM que se desarrolla en un entorno de datos común, ¿cierto? Habíamos hablado de lo que era el CDE, el Common Data Environment, o entorno común de datos, y, y estamos trabajando entonces todos a partir del BIM, desde su concepción hasta su entrega. Y todo lo que se extrae, toda la información para la construcción dentro de su ciclo de vida, se extrae a través de los modelos BIM, ya sea en sus formatos interoperables, IFC, y desde ciertos los registros que tenemos en la nube o nuestro entorno común de datos. ¿Ya? Entonces hay una pequeña explicación un poco de cómo funciona esta matriz y qué es lo que nos proyecta, qué es lo que nos muestra. Entonces nosotros podemos decir, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos o nuestro horizonte en BIM? A lo mejor no necesitamos llegar al nivel 3. A lo mejor necesitamos lograr el nivel 1, pero bien hecho. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos planteando un poco estos conceptos y los vamos aterrizando mejor. ¿Sí? Esta es la otra matriz, que es el modelo de madurez de Vidal-Sukar, que si se fijan es más o menos similar, ¿cierto? Tenemos estos distintos estados, el primero, el segundo, el tercero, y el inicial, el cero, eh, con algunas pequeñas variaciones dentro del concepto, pero la idea es más o menos similar. Entonces tenemos el nivel 0 BIM, ¿ya? En donde hay un pre-BIM, hay planos, hay algunas tecnologías asociadas al diseño asistido por computador, etcétera, ¿cierto? Luego entramos a la etapa 1, en donde ya estamos modelando. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos planos y todo este trabajo 2D, nosotros hablamos del dibujo, ¿sí? Y cuando ya pasamos al BIM, estamos hablando de modelos, es otra cosa, ¿ya? Y es curioso porque a veces nos dicen, ya, pero el dibujo BIM o el plano BIM, entonces, como que no se condice mucho a nivel conceptual, ¿sí? Modelo BIM es un elemento, ¿cierto?, que tiene parámetros y objetos con propiedades que podemos llevar a la realidad, ¿ya? En particular geometrías, información, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el nivel 2, en donde aparece esta idea BIM
basada en lo que son los modelos colaborativos. Entonces ya estamos trabajando en un entorno común, no, perdón, con las distintas especialidades, arquitectura, estructura de instalaciones, a lo mejor tenemos algunas entregas en 2D aún, y exportamos a dibujo vectorial finalmente, pero extraemos información del BIM y también hay ahí un proceso un poco más automatizado. Y por supuesto, luego tenemos el nivel final, que es el 3, en donde ya estamos basados en la red, tenemos una integración BIM total, iniciamos un diseño a partir del BIM, generamos los entregables a partir del BIM, la documentación, y estamos trabajando todos conectados con todo, ¿ya? Y luego el punto final, post-BIM, en donde ya empezamos a utilizar otro tipo de tecnologías disruptivas, como lo son, no sé, realidad aumentada, el Big Data con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Algunas cositas que vamos a ver al final del curso. ¿Sí? Así que... si pueden apagar sus micrófonos, por favor, cuando vamos a ingresar. Gracias. Había una consulta acá de Calderón, consulta, ¿cómo se puede hacer la visualización de los más grandes? Ah, bueno, ese es de la... Ya, ahí le habían respondido. Ok, súper. Ya. Eso un poquito con las matrices existentes. Tenemos dos, ¿cierto? La de Bill Azúcar y la anterior de Bill Richards, ¿ya? Y con esto nosotros podemos entonces hacer un análisis de cuál es el proceso en el cual nos encontramos, ¿cierto? Y cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para hacer full BIM, ¿ya? Así que ahí un poquito para este análisis. Y ojo, esta parte es clave para las tareas que ustedes tienen que desarrollar luego dentro del curso. Así que ahí atención con esas ideas. Algunos casos BIM. Ya, interesante el hecho de que tengamos participantes de todo Chile, así que también vamos a seguir trabajando con las preguntas, al igual que en la sesión anterior. Vamos a hacer la presentación y después al final la idea es que podamos conversar un poquito sobre eso y volver a plantearles algunas de las preguntas que ya habíamos revisado, ¿sí? Ojalá que podamos ir retroalimentando toda esta idea con harto contenido. Entonces, algunos casos, yo en particular, que actualmente estoy trabajando acá en el sur, en la región de la Araucanía, yo vengo de Santiago, pero ya también desarrollé bastante PIM hace muchos años. Y bueno, acá en el sur, desde ya 2006, 2007, yo me encontré con mucha gente que estaba trabajando en BIM. Si bien no estaba muy maduro el concepto o no se hablaba como tal del BIM, sí ya habían algunos avances en lo que era esto de la VCD, Virtual Design Construction, y por supuesto también existían algunos modelos ya paramétricos, con software como Architecture Desktop, Revit, ArchiCAD u otros. Entonces, podremos hablar de que sí existía ya algunos BIM, generalmente en nivel 1, ¿ya? Obviamente el 0 ya es puro CAD y vectorial, pero ya habían algunas ideas BIM en nivel 1, ¿sí? Y fue interesante cómo con algunos arquitectos y otros ingenieros logramos desarrollar una serie de proyectos bien entretenidos. Este proyecto es una escuela bastante grande, eran cerca de 15.000 metros cuadrados, cerca de Concepción, y como pueden ver acá ya tenemos las 3 especialidades, y esto es 2010, ¿sí? Entonces, interesante también cómo estamos incluyendo dentro del modelo de arquitectura, la topografía, algunos elementos de entorno, la coordinación con estructuras y algunas especialidades. No fue un proyecto tan bien, pero sí fue interesante el ejercicio que logramos hacer de interoperabilidad en ese entonces, cuando tampoco existía ese concepto de interoperabilidad, ¿ya? Y aún así, entonces, trabajamos con estos modelitos, con arquitectura, estructura e instalaciones. Lo que sí, los planos de algunas especialidades salieron a partir de los modelos. Eso fue un logro súper entretenido en ese tiempo, porque estábamos ya generando todos los planos a partir de ya sea el modelo de arquitectura y estructura. Las especialidades siguieron trabajando en 2D y siguieron con su avance, digamos, de la forma tradicional, ¿ya? En este tiempo, entonces, ya nos encontrábamos también con que era un poco complejo de repente exportar acá, uno requería de herramientas adicionales para plotear también,
había ahí un intercambio de información que todavía no lográbamos resolver bien, ¿sí? Luego, este es otro caso en donde podemos ver un análisis de interferencias. Ya, vamos a ver más adelante cómo utilizamos este software como Navisworks para poder detectar interferencias y hacer estos informes de revisión. Es súper interesante cómo se pueden automatizar estos procesos, generar reglas de revisión y generar criterios que nos permitan establecer si el modelo cumple o no con algunos aspectos normativos, que si la detección de interferencias es blanda o dura, ¿ya? Cuando hablamos de detección de interferencias, lo vamos a especificar más adelante, nos referimos a dos grupos en particular. Las interferencias duras, que son conflictos como los que podemos ver acá, ¿cierto? En donde tenemos fundaciones que tocan con cámaras de alcantarillado, tal vez, y elementos en muros, en vigas, etcétera, ¿cierto? Que son estas interferencias físicas, por así decirlo. Y por otra parte, como les comentaba, tenemos las interferencias blandas que se relacionan netamente con aspectos normativos. Por ejemplo, distanciamientos entre especialidades, alturas mínimas para algunos elementos, pendientes, etc. ¿Sí? También teníamos algunos ejemplos de espacios públicos. Esta es la plaza consistorial de Villarrica, en donde en un proceso de licitación logramos desarrollar algunas cositas en BIM, pero no había una solicitud de información ni un requerimiento, ¿ya? Sino que como nosotros estábamos con un equipo de colegas, arquitectos, ingenieros, ya trabajando y estudiando mucho más profundamente lo del BIM, entonces nos lanzábamos con algunos proyectos. Este era algún ejemplo, uno de los ejemplos de ese caso, ¿sí? Y lo trabajamos con Revit. Fue complejo porque hasta entonces Revit entonces no tenía mucha información o no conocíamos también tanto la aplicación de Revit para este tipo de proyectos. Así que fue interesante cómo también logramos profundizar más en estos temas y desarrollar este proyecto de espacios públicos a partir de un modelo BIM. Por supuesto que no se hizo todo en BIM, tampoco salieron todos los planos del BIM, así que fue, yo diría, un nivel 1, 1,5, 1,5, ¿sí? Otros casos también, más escuelas, interesante cómo nosotros aplicábamos BIM en procesos existentes. Esta escuela no se diseñó en BIM, este es un liceo en Concepción, y este proyecto ya existía. Entonces nosotros intervenimos acá en algunas ampliaciones y en algunos sectores específicos para un diseño también en particular. Y lo interesante fue que logramos hacer un levantamiento de algunas de las condiciones existentes para poder tener una relación espacial de los elementos a diseñar, ¿ya? Y también interesante cómo en este caso, a pesar de que fue un proyecto también no tan grande, sino un poquito más pequeño, pero se logró una coordinación interesante entre arquitectura, estructura, las condiciones existentes y algunos elementos también específicos de especialidad, aguas lluvias en este caso. Por supuesto, con el tiempo entonces fuimos desarrollando el BIM y llevándolo a un nivel más avanzado y logramos también desarrollar algunos detalles, ¿sí? Por supuesto, estos no son todos proyectos míos, pero sí dentro de los equipos de trabajo con los cuales hemos estado desarrollando últimamente, los últimos años, ¿ya? Y interesante cómo a partir del BIM, entonces, nosotros podemos hacer distintas simulaciones espaciales y, por supuesto, después lograr el desarrollo y el detalle de elementos específicos, como en este caso mobiliario. Y a partir del BIM entonces logramos sacar los despieces de los elementos, los planos y los detalles para desarrollar el mobiliario específico para este recinto, ¿sí? Así que interesante y cómo también lo hemos llevado al tema mobiliario en particular. También dentro de los últimos años hemos desarrollado una serie de cursos, diplomados y una serie, ¿cierto?, de capacitaciones BIM específicas en distintas áreas, no solamente en arquitectura, estructura e instalaciones, sino que también en coordinación, ¿cierto?, en el caso del diplomado, y llevado a lo que es 4D y 5D. Me encanta esta imagen porque cuando antes yo viajaba a Santiago, iba a otros lugares y hablaba del BIM y evangelizaba
sobre este cuento, nos decían, no, pero que ustedes allá en el sur están con las puras vacas. Sí, claro, pero también nosotros les susurramos a las vacas y les enseñamos, ¿cierto?, a trabajar con BIM dentro de lo que hacemos acá en el sur. Y por supuesto, esto fue súper interesante porque nos llevó a desarrollar también especialidades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un laboratorio que desarrollamos en BIM en la Universidad de la Frontera hace muchos años, también tiene que haber sido por ahí 2010, 2011. Y fue bastante complejo porque tenía este sistema de tuberías y piping específico. Era un laboratorio de eficiencia energética. Entonces tenía un montón de conexiones con equipamientos mecánicos, con bombas de calor, con distintas calderas, con distintos sistemas. Y por supuesto, nosotros lo modelamos en BIM y lo pudimos visualizar para todos sus procesos dentro de su ejecución, su desarrollo. ¿Sí? Y bueno, se construyó y se generó luego tal cual como estaba en el modelo. Lo que sí, acá la información no salió tanto del modelo. Ya era un proyecto bastante chiquitito, pero interesante por la cantidad de elementos diversos que tenía. Si se fijan, tenemos un montón de equipos mecánicos totalmente distintos. Tenemos equipos de climatización, fan coils, distintos tipos de calderas, de condensación, de gas, calderas a pellet, calderas a leña, bombas de calor, paneles solares, equipos tipo cassettes, toallas, etcétera. Teníamos una serie de distintos equipos de HVAC, de climatización, y todo esto estaban coordinaditos entre sí, si se fijan, con todo su sistema de tuberías, y había que ser bastante preciso porque dada la cantidad de elementos distintos que teníamos en un espacio tan reducido, entonces no podíamos equivocarnos en lo que eran las conexiones. Entonces teníamos que saber qué tipo de elemento mecánico estaba conectado, ¿cierto?, con qué sistema. Así que es súper importante cómo nosotros con el BIM logramos visualizar y desarrollar este proceso. También dentro de lo que es el diseño estructural, me tocó trabajar muchos años en desarrollo de proyectos bajo metodología BIM, pero aplicada en estructuras. Y trabajamos tanto en proyectos públicos, inmobiliarios, y también en ese entonces nos decían, chuta, pero ¿cómo vamos a hacer estructuras solamente en BIM? Bueno, desarrollamos estructuras en BIM. Esto era más que nada, en este caso fue una implementación hacia adentro, fue una implementación interna en BIM, ¿ya? Porque nuestros nuestros colaboradores o nuestros clientes o las personas con quienes, las otras organizaciones con quienes nosotros desarrollábamos proyectos, no tenían idea de lo que era el BIM, por supuesto. Y uno hablaba del BIM y era chino. Para ellos era un render, un edificio en 3D o algo así. Pero para nosotros fue súper interesante porque como lo hacíamos de forma personal, entonces también pudimos generar o establecer algunas métricas, si bien no oficiales ni tampoco muy metodológicas, pero por ejemplo podríamos decir que un proyecto como esto, un edificio típico de, no sé, 12, 15 pisos, 18 pisos, que uno se puede demorar fácilmente 3 meses en desarrollar todos los planos, ¿ya? Sin que existan gran cantidad de cambios, que inevitablemente los van a ver, pero después, cuando ya empezamos a integrar el BIM en estos procesos de forma ágil y 100%, o sea, eh, claro, partíamos con los planos CAD, levantábamos la estructura, pero luego entregábamos la estructura a partir de los planos de Revit en este caso. Y una de las conclusiones interesantes es el 3-1 que le llamo yo, que en los 3 meses, ya que antes desarrollábamos un proyecto con tecnología o con procesos tradicionales, entonces ahora con el BIM nos demorábamos un mes, lo cual era súper interesante porque después lo replicamos en varios otros proyectos y las métricas eran más o menos similares. ¿Mm? Por supuesto, con mayor cantidad de información, lográbamos sacar todas las elevaciones de ejes, etc. Luego empezamos a aplicar el BIM ya en proyectos públicos con un poco más de complejidad, porque en ese entonces, también por ahí 2010, 2011, en los tiempos del terremoto, eh, nos decían, no, es que el BIM es para edificios cuadraditos nomás. No, es que el BIM es para inmobiliarios. No, es que siempre habían excusas del BIM. Entonces nosotros, más BIM, más BIM. Nos decían que no y más BIM le metíamos.
Y fue así entonces como empezamos a desarrollar este tipo de proyectos con distinta complejidad. Este estadio fue súper interesante porque teníamos integrado no solamente el diseño tradicional con elementos de hormigón armado y parametrizaciones de niveles a otros, sino que había una serie de elementos prefabricados, ¿ya? Y teníamos también dentro de esto, eh, teníamos estructuras pretensadas y posttensadas. Entonces también fue un desafío súper interesante de cómo lograr desarrollar un proyecto de esta envergadura. Y algo con lo que nos cabeceamos en ese entonces fue la creación de familia. Entonces desarrollábamos muchas familias. Porque a diferencia de ahora, nosotros tenemos mucho acceso a bases de datos, a familias y podemos descargar proyectos que ya tienen estos elementos listos y nosotros los adaptamos. ¿Mm? Las familias vienen a ser los componentes, ¿ya?, que nosotros utilizamos dentro de nuestros modelos, ¿sí? Cuando veamos luego los software de modelado y de generación de contenido, vamos a ver entonces que tenemos proyectos en sí, el proyecto, ¿cierto?, que es el archivo en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestros modelos. Tenemos plantillas, que son los archivos base, que ya vienen preconfigurados para arquitectura, para estructuras, para instalaciones, que vienen con algunas familias precargadas, que vienen con algunas preconfiguraciones establecidas, etcétera, ¿ya? Plantillas. Y ojo, entre paréntesis, subpunto, tenemos plantillas de proyectos, plantillas de vistas, plantillas de familias, ¿ya? Así que tenemos plantilla para todo, incluso plantilla para interoperabilidad, para los IFC. Y luego de eso tenemos las familias. Y las familias son estos grupos de componentes inteligentes, entre comillas, ¿cierto?, porque en realidad no son elementos inteligentes, pero sí son componentes que contienen parámetros y que también se asocian, ¿ya?, con otros elementos, ya sea subyacentes o subsecuentes, es decir, que están conectados entre sí. En el caso de la estructura, cómo se conecta el pilar con el muro, con las vigas y cómo estos también van armando la estructura dentro del proceso constructivo, ¿ya? Así que es interesante cómo nosotros logramos desarrollar familias nuevas y visualizar elementos que para nosotros eran muy nuevos, ¿ya? Así que fue ahí súper complejo ese proceso de avance BIM, porque nos enfrentábamos a información nueva y había eh, poca teoría, había pocos tutoriales. En ese tiempo YouTube, ¿cierto?, era principalmente videos de gatitos, entonces como que no era como ahora en que uno se mete a YouTube y tiene millones de tutoriales gratuitos para todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Así que en ese tiempo el desarrollo era diferente. Este edificio a mí me gusta bastante en particular porque algo que logramos acá, yo diría que entre arquitectura y estructura logramos un nivel 3. Y este fue por ahí por 2013. Y solamente en arquitectura y estructura. Si hablamos a nivel BIM general, no alcanza a ser 3. Pero si lo asocio a lo que fue el proceso de diseño, de arquitectura y estructura, trabajamos siempre a partir de los modelos BIM, desde cero. La corrección fue en la nube a través de Design Review, ¿ya? Design Review es un software de revisión 2D. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Modelábamos, ¿cierto?, durante un determinado tiempo, establecíamos una metodología de trabajo, por ejemplo, ya, 2 semanas de modelado y vamos a trabajar en el nivel 1, después una semana de coordinación, después 2 semanas de modelado en el nivel 2, una semana de coordinación. Después, una semana para cubiertas y elementos sobre cubiertas, y después una semana más de coordinación, y así. Entonces fuimos estableciendo una metodología súper ordenadita, con arquitectura y estructura, y logramos un proyecto, pero a mí me gustó mucho el proceso de este proyecto. Y dentro de ese proceso detectamos algunos detallitos pequeños, como por ejemplo un desfase en un pilar que se ve en la imagen inferior izquierda, al fondo, que teníamos elementos de hormigón, de albañilería, de acero, de metalcón, ¿cierto? Metalcón, acero liviano, etcétera. Y dentro de eso, entonces, cuando cambiamos de nivel, por supuesto que se desaplomaban algunos componentes, inevitable, y de repente nos dimos cuenta de que había un detallito con un error de 1 centímetro. Ya dije, bueno,
para el BIM que llevamos, como hemos logrado tanto, ese centímetro en realidad puede ser irrelevante. Además que luego en la fase de construcción van a quedar algunos elementos desaplomados y eso tal vez no se va a notar, ¿ya? Y nosotros súper emocionados con el BIM en aquel entonces, y fíjense la cantidad de fierro que teníamos. Fue súper interesante en este proyecto cómo estas marquesinas que de repente volaban 15 metros, 20 metros, chuta, cómo las calculamos. ¿Mm? Y logramos hacer un proceso de interoperabilidad a través de IFC. Ese fue mi primer acercamiento con IFC para estructuras, en donde logramos pasar este modelo a distintos software de análisis. No lo medimos, no vimos cuál era más preciso o no, pero sí fue interesante que logramos traspasar un IFC um, y lo pudimos calcular en distintos software como ITAFS y CIPE. ¿Ya? Uno de los ingenieros usaba CIPE. Entonces, de esta forma pudimos revisar, ¿ya? Validar algunos modelos, validar algunos elementos que eran ahí bien críticos para lo que era el diseño estructural, y finalmente el proyecto se desarrolló, y algo interesante y espectacular, y para mí de las mejores reflexiones BIM, es que eliminamos dos cosas: los llamados telefónicos, o sea, antes, oye, y el corte que pasa por acá, oye, y la esquinita que hay aquí, oye, y este detallito, oye, y esa es una viga, o es oye, y esto lleva un reticulado, y de qué tipo de fierro son esos. Y todas esas cosas se eliminaron, pero al 100%. No recibimos ningún llamado por teléfono, salvo cuando hablábamos con el arquitecto, después para celebrar y todo lo demás. Pero el proceso fue limpio, fue impecable. Y el segundo, eliminamos los planos. O sea, hasta entonces los procesos de revisión de nosotros era reunirnos todo el día en una oficina y estar rayando 500.000 planos, y después ya cuando íbamos en el plano 30, chuta, ¿y cuál era el plano 1? Y uno ya estaba cansado y un montón de líneas y todo rayado, y de repente los borrones que uno raya encima y que esto no va y que oh, y ese proceso lo eliminamos. Entonces, además fue súper sustentable porque dejamos de utilizar el plotter, dejamos de gastar tinta, dejamos de gastar en procesos de impresión que muchas veces era tedioso, porque como ya saben, el plotter, ¿cierto? Se demora mucho en procesar, y de repente en plotear 50 planos uno puede estar todo el día, ¿ya? Eliminamos eso a través de procesos colaborativos de revisión y de interoperabilidad, ¿ya? Y fue interesante entonces porque desde ahí nunca más, no, el BIM fue 100% todo lo que hacíamos ya en el día. Así que fue súper entretenido cómo logramos esas dos, digamos, reflexiones importantes. Ya las destaco porque para mí fueron fantásticas y me cambiaron la vida. Eh, Sigo, no sé, no tengo retorno, así que no veo si es que hay consulta. A ver. Juan Carlos, buen día, consulta. ¿Es tan real el ahorro de tiempo trabajando en esta metodología? En otros cursos nos han comentado que el modelado es lento, dada la cantidad de información que debe tener el modelo. Súper. Sí y no, Pedro León. Dada mi experiencia, como les comentaba, a mí personalmente, en los proyectos en los que yo me desempeñaba, y ya volando con CAD, o sea, CAD, así 24/7, hasta quedar con el brazo tieso, y aprendí a trabajar con la mano izquierda. De hecho, ahora estoy con la mano izquierda porque tengo un poco de tendinitis, así que... Pero sí, sí, con los arquitectos, con los otros ingenieros con los cuales yo he conversado y también hemos reflexionado este tipo de cosas, el ahorro de tiempo yo creo que es lo principal. ¿Mm? O sea, yo tengo colegas arquitectos que levantan un edificio esquemático, por supuesto, no sé, en una mañana o en un día, que tienen un nivel BIM avanzado. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos llevando toda el proceso constructivo a las primeras etapas. Por eso es que uno dice que es más lento al principio. ¿Mm? Pero después al momento de corregir, de coordinar y ya de resolver los proyectos, es súper rápido. ¿Mm? Entonces, como yo les comentaba recién, en un proyecto estructural en el que de la forma tradicional yo me demoraba 3 meses, después con BIM me demoraba uno. Pero claro, los otros 2 meses yo los dejaba porque sabía que venían correcciones, pero en un mes yo ya tenía el proyecto resuelto. Entonces, me cuelgo mucho de una reflexión que hace
María Lucrecia del Real, una arquitecta argentina, búsquenla, googleenla por ahí, tiene mucha información BIM, y en ese entonces yo le consultaba harto, le mandaba correítos, porque no había comunicación como hoy. Y ella, argentina, trabajó por ahí por 2009, me parece, en un proyecto en la ampliación del Canal de Panamá, ¿ya? Y ella, con su oficina de arquitectura en Argentina, trabajó en colaboración con otra oficina de Estados Unidos, de ingeniería, y como eran de los pocos BIM conocidos en aquel entonces desarrollaron el proyecto bajo metodología BIM, ¿ya? Esta ampliación del Canal de Panamá. Y la reflexión que ella comenta, lo pueden ver ahí, incluso me parece que hay un congreso BIM nacional de acá de Chile hace algunos años, en donde también participó y comentó la anécdota. Y entonces ella decía, chuta, nosotros teníamos listo en BIM, y cuando modelábamos los elementos, utilizábamos familias que, que estaban preestablecidas, familias inteligentes. Entonces tenían los prefabricados para el desarrollo del proyecto, y llega uno de los gerentes ya en una etapa crítica del proyecto y dice, vamos a tener que retrasar todo mucho tiempo, porque, no sé, 6 meses por decirlo, porque el proveedor cambió el formato de sus prefabricados. No recuerdo el motivo principal, pero era más o menos algo así. Y ella dijo, no, pero si estamos en BIM, ¿para qué nos vamos a atrasar 6 meses más? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Modificó su familia, que por supuesto, ¿cierto? Era de estos elementos prefabricados, actualizó el modelo, y se demoraron mucho más en después plotear todos esos miles de planos para su ejecución, ¿sí? Entonces, sí, el ahorro de tiempo yo encuentro que es lo principal, ¿ya? No sé si el ahorro es lucas, porque igual los softwares son caros, y dentro de esto hay otro tipo de procesos que también encarecen la metodología, pero sí yo diría que el ahorro en tiempo y dinero es gigante, específicamente en tiempo, ¿ya? Así que, sí, y vamos a ver un poco de por qué o en qué se traduce eso de que eh, el modelado es lento, ¿ya? Lo vamos a ir viendo más adelante. El modelado es lentísimo al principio. Otro de los casos interesantes también es que cuando empezó esto del boom de los drones y las tecnologías RPAS, Remotely Aerial Piloted System, eh, o los drones famosos, también utilizamos estos drones para procesos constructivos súper interesantes. Estamos hablando también 2014, 15, antes de eso incluso. Y lo implementamos. De hecho, este edificio es un DS-19 que está aquí a la vuelta de mi departamento, y se desarrolló acá en Temuco, ¿ya? Y fue interesante porque nosotros utilizamos los drones no solamente para lo típico, ¿cierto? Grabar el videíto de cómo está la obra o las fotitos para ir viendo los avances, sino que teníamos el modelo BIM del proyecto. Entonces nosotros le dijimos a la constructora, pero hagamos el seguimiento. Y dentro de eso fue súper interesante porque podíamos validar elementos, ¿cierto? Críticos. Teníamos el modelo estructural, entonces podíamos validar las excavaciones de fundaciones, validar algunos aplomos en losas, y fue súper interesante porque podíamos sobreponer el modelo, ¿cierto? Que habíamos escaneado del terreno. Entonces, con el dron, nuevamente, no solamente sacábamos fotitos y videos, sino que hacíamos levantamientos, ¿cierto?, de la obra semanalmente, y luego teníamos esta nube de puntos y este modelo tridimensional que lo sobreponíamos con el modelo BIM, y podíamos ir validando elementos, ¿cierto? Y de la misma manera podríamos haber hecho el 4D. Recuerden que el 4D lo referíamos al tiempo. ¿Y cómo le llamábamos en los usos BIM? Lo vamos a ver cuando revisemos el estándar. Habíamos adelantado algunos de esos conceptos, ¿sí? Pero fue súper interesante cómo nosotros, utilizando Navisworks, Revit y Agisoft y otros tipos de software también BIM, logramos sobreponer estos modelos y ir simulándolos durante el proceso constructivo. Y en una etapa tuvimos detectamos un retraso, y hablamos con la constructora y, oye, pero aquí vimos un retraso de unos días. Sí, tuvimos un problema con unos materiales, etc. Así que fue bien interesante cómo llevamos adelante este proceso, ¿cierto? Que fue básicamente la secuencia constructiva en digital.
¿m? Y como teníamos la secuencia constructiva en digital y teníamos el avance semanal, íbamos cruzando esta información para ir desarrollando el control del proceso. Por supuesto, también dentro de lo que es eficiencia energética, es muy interesante cómo nosotros podemos llevar los diseños BIM y facilitar el proceso de transferencia de información o la interoperabilidad. Y así como también habíamos comentado que podemos llevar los modelos estructurales fácilmente a lo que es análisis estructural, también los podemos llevar a lo que es análisis, por ejemplo, de eficiencia energética. ¿Mm? Y es interesante cómo estos modelos BIM conversan entre sí a partir de una extensión que se llama GBXML, ¿ya? Y esa extensión nos permite entonces interoperar modelos para eficiencia energética, ¿m? Y pasar de software como cualquiera, ArchiCAD, Revit, a software de análisis y de simulación energética, BPS, como por ejemplo Design Builder, ¿ya? O ESB u otro, ¿ya? Súper interesante, y de la misma manera también como hay herramientas BIM que ya traen, ¿ya? Sistemas de análisis de eficiencia energética. Entonces podemos hacer algunas simulaciones en la nube, podemos revisar, por ejemplo, las simulaciones para iluminación, etc. También nosotros, por supuesto, como podemos trabajar con software de eficiencia energética, podemos llevarlo también a, a evaluaciones de distintos casos, como podrían ser evaluaciones también para la energía renovable, ¿ya? Así que interesante cómo el BIM puede actuar dentro de esa área. Y cuando veíamos las dimensiones BIM, le llamábamos BIM 6D. ¿Ya? Y el BIM 6D tiene que ver con el Green BIM o el BIM para BPS, eficiencia energética y sustentabilidad. Luego, mi desarrollo personal fue dentro del rubro hospitalario, así que me tocó trabajar en muchos hospitales. Actualmente lo sigo haciendo, estamos desarrollando varios hospitales en distintos lugares del país. Y fue súper interesante cómo nosotros implementamos esto en distintas fases. Partí en obra. Yo partí con el BIM en obra en el tema hospitalario, coordinación BIM en obra, etcétera. Y fue súper difícil. Estamos hablando nuevamente de 2014, 2015 en adelante. Y fue súper complejo porque uno llegaba a la obra y por una parte estaba la constructora, ¿cierto? Con la administración y todo lo demás, y no tenían idea de lo que era el BIM. Entonces ellos lo contrataban porque, chuta, oye, nos aparecen las bases de licitación y tenemos que justificarlo, y resulta que las bases nos dicen, hey, se pide que el BIM sepa de worksets y parametrización. Más adelante vamos a ver lo que significa eso. Worksets y parametrización. Entonces, ok, estábamos en los hospitales, y por una parte la constructora nos decía, pero ¿y dónde está el BIM? ¿Dónde está el archivo BIM? ¿Dónde está el dibujo? Y yo mostraba el modelo, ¿y para qué me sirve eso? Y no, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero, es que yo quiero ver los doctores caminando mientras se van moviendo las camitas, y entonces se imaginaban el video, se imaginaban un render, cualquier cosa menos BIM, ¿cierto? Entonces fue muy complejo cómo dentro de los primeros años no solamente uno tenía que trabajar en este proceso de modelado y de coordinación, sino que también lo que era capacitación, evangelización BIM, y dar a entender de qué se trataba esto. Y muchas veces también en proyectos nos trataban como dibujantes y ya no vayan a pedirle el plano al BIM. Y el BIM tenía que resolver las fichas de RDI, rectificar dibujos en CAD y trabajar en CAD porque el otro trabajaba en CAD y que no, que a mí no me gusta el PDF. Entonces fue bastante complejo ese proceso. Sí fue interesante por el lado del servicio público, porque en este entonces el servicio de salud también se involucró con el BIM y dijo, ah, interesante, perfecto, a ver, y lo llevó también a un nivel distinto. También empezaron los inspectores fiscales, la ITO empezó a pedirlo de una forma diferente, porque se dieron cuenta que en realidad habían ventajas. Y logramos cosas eh, súper interesantes con esto del BIM en obra, porque como también logramos adelantarnos a algunas fases constructivas, podríamos simular
algunos procesos y de mejoras de diseño y algunos requerimientos específicos del servicio de salud que muchas veces los modificaban dentro del proceso constructivo y había que adelantarse. También el BIM para lo que es cubicación, ¿ya? Que dentro de las dimensiones BIM le llamábamos 5D, ¿cierto? Análisis de costos y presupuesto, y dentro de los usos BIM estandarizados le llamábamos de otra forma. Así que, ojo, tenemos que ir aterrizándolo a las definiciones correctas, ¿ya? Y dentro de esto, entonces, en ese tiempo nos decían, puta, es que ¿cómo van a cubicar con BIM? No tiene sentido. Sí, modelábamos en BIM rápidamente y teníamos ubicaciones mucho más precisas de los elementos del diseño. Y además podríamos ver si es que los planos o la información 2D servía o no servía para construir y para cubicar. Entonces, muchas veces logramos ubicaciones, logramos distribuir los elementos, separarlos, etcétera, pero oye, faltan planos, no se puede construir. Falta un detalle, oye, mira, el muro es curvo, tiene una inclinación, etcétera. ¿Cómo lo resolvemos si el plano no indica o indica una cosa, el corte indica otra y la planta tampoco? Entonces, nos sirvió también para poder destacar y visualizar todo ese tipo de inconvenientes que hay con los sistemas CAD. Y muchas veces, muchas, nos tocó pelear con arquitectos, constructores, ingenieros, porque, no, si yo hice mi proyecto y mi proyecto está bueno. No está bueno, los ejes no coinciden. No, si yo sé, si mis ejes coinciden, porque lo hice yo. No, el nivel 2, el nivel 3 tiene ejes distintos, desfasados, hay un corte que no conversa con la planta o con la elevación. No, es que es imposible. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Generar modelos solamente para validar eso y decirle a los profesionales, oiga, mire, sí, todos cometemos errores, ¿ya? Y los sistemas que nosotros utilizamos tecnológicos también. No significa que seamos malos profesionales, pero mire. Entonces, el BIM también nos permitía eso. Y teníamos que validar muchas veces que los elementos fueran coincidentes entre sí. ¿Ah? Y como estábamos en un entorno tridimensional, entonces era más sencillo visualizar. También esto entonces nos llevó a lo que era el desarrollo, en particular el BIM para coordinación, para obra. Dentro de los entregables empezaban a aparecer estos famosos planos de coordinación, las cajitas de sección, me encantan las cajas de sección, que nos permiten ver en 3 dimensiones las pasadas de shaft, establecer ciertos detalles constructivos que podemos visualizar desde distintos puntos de vista, ver cómo dialogan y cómo, ¿cierto?, se sobreponen las distintas especialidades, podríamos separarlas por colores, por filtros, por distintos achurados, y lograr entender, ¿cierto?, cuáles eran los elementos que estaban en conflicto y dónde se producían. ¿Mm? Y todo esto, si se fijan, a través de modelos, y estas imágenes entonces muchas veces representan mayor cantidad de información que una ficha, que un texto. Entonces logramos, con reuniones de coordinación, ¿cierto?, visualizar los modelos de tal forma que podríamos luego resolver estas incidencias antes que ocurrieran en la realidad. Súper interesante el proceso de desarrollo colaborativo. Lo mismo, ¿cierto? Podríamos hacer lo que eran las distintas coordinaciones de pasillos, de secciones, los despieces, cómo se comportaba la estructura con la arquitectura, los distintos detalles de terminaciones, ubicaciones de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, vuelvo a la reflexión que hice hace un rato atrás. Las dos principales, eliminamos los llamados telefónicos y eliminamos los planos. Porque ahora las reuniones de coordinación eran así. Mira, tenemos estas cajitas de sección, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos lo otro? No teníamos un montón de planos rayados en que chuta, volvamos a la lámina que estaba por allá y que quedó hecho pedazos porque todo el mundo la rayó, se apoyó encima, se cayó el café, etc. Entonces, el BIM. ¿Qué es el BIM? Ya sabemos que el BIM no es un software, lo repito y lo voy a repetir muchas veces. Tampoco es un solo software, es una metodología, ¿ya? Y algunas cositas del BIM con las que nosotros nos encontramos dentro de este proceso de evangelización, que tiene que ver con todo lo que hemos visto hoy día, y algunos casos, aparece este artículo súper interesante que me encanta y lo he visto varias veces, que son estas 6 razones para no pasarse al BIM. Lo pueden ahí encontrar en tallerbim.com. No me lo piden los clientes.
típico, ¿cierto? Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Oye, pero usemos BIM, que es mejor. Sí, pero es que a mí no me lo piden. Entonces lo vamos a usar cuando sea obligación. Entonces, cuando sea obligación, que optimicemos nuestros proyectos, que trabajemos bien desde el principio, que logremos resolver conflictos, que logremos trabajar en equipo de forma colaborativa, pensando en que al lado hay otro profesional, antes y después también, dentro del ciclo de vida de un edificio. Entonces, ¿necesitamos BIM? Es carísimo. Chuta, ¿es caro? Sí, porque los softwares son caros, pero no son más caros de lo que eran antes. Yo creo que no es tanto más caro y en los últimos años han salido una cantidad de software BIM en donde la competencia a nivel industrial ha sido súper interesante y también se han logrado costos, digamos, mucho más apropiados para las distintas oficinas o organizaciones o los distintos usos BIM que pudiéramos tener, ¿ya? Inclusive hay software bien gratuito, ¿ya? No lo usamos porque muchas veces, que si es gratis a lo mejor desconfiamos. También había software CAD gratuito. Pero dentro de eso, y con el mismo arquitecto con el que les mostraba ese edificio con mucho acero que teníamos, eh, dentro de eso, carísimo, sí, fíjense aquí dice, es carísimo, pero el sobrecoste por modificaciones en obra, ¿qué tan caro puede ser? Chuta. Y por ahí, por 2014, con este mismo arquitecto, estábamos desarrollando varios proyectos BIM y con una inmobiliaria, él de forma personal desarrolló su BIM para sí, porque no se lo pidieron, no se lo iban a pagar, entonces él lo hizo para su proyecto personal. Y como nosotros conversábamos sobre el tema, le ofrecimos el BIM a la inmobiliaria. Era un edificio súper grande, eran como 40.000 metros cuadrados, con subterráneos, con oficinas, con departamentos, etcétera. Y la arquitectura tenía muchos problemas porque habían distintas inclinaciones para la evacuación de aguas lluvias, habían varios subterráneos, había mucho que coordinar. Entonces se le solicitó a la inmobiliaria a lo menos cotizar el BIM para coordinarlo con algunas instalaciones clave. No con la estructura, pero sí con algunas instalaciones clave. Por ejemplo, tener más claridad de las pendientes, de las pasadas en vigas, en muros, algunos ductos, algunas tuberías. Y la inmobiliaria dijo, no, pero es que es muy caro. Me acuerdo que la cotización BIM en ese entonces fue como 12 millones de pesos. No, pero es que cómo me van a cobrar lo mismo que me cobra el calculista por hacerme un par de firmas. Sí, pero es que el BIM viene a ser una especialidad nueva, que se integra dentro del proceso. Y aparece un nuevo profesional, que es este BIM Manager, que también tiene que estar, ¿cierto?, más o menos a la misma altura y trabajando en paralelo con el arquitecto, con el ingeniero, con el constructor y con los distintos especialistas. Entonces nos dijeron, no, el BIM es muy caro. Ok, al año después fuimos ahora y también conocíamos a uno de los gerentes, entonces le preguntamos, oye, ¿cuánto llevan ya en sobrecosto? Chuta, perdimos la cuenta, 180 millones, 200 millones de pesos, y es algo súper común. Y uno dice, oh, pero qué increíble, eso es súper... Sí, pero no es difícil encontrar ese tipo de cifras en obra. ¿Ya? Echando abajo un muro, las testigueras que son carísimas, haciendo pasadas donde no corresponden, volviendo a hacer una pasada, y cuando me tocó trabajar cuando me toca ir a ver de repente, ya no me ocurrió, pero al principio sí, en obra, por ejemplo, en el tema hospitalario, muchas veces yo vi pasadas de losas en vanos de puerta. Y decía, pero ¿cómo? Es que el plano dice que está ahí. Claro, era un plano de como 5 versiones antes y la puerta se corrió 2 metros más allá. Entonces, como el plano lo decía, vamos haciendo perforaciones en losa. Entonces, después tapar eso, ir 2 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás, es mucho más caro, ¿ya?, que implementar una metodología que nos permita, ¿cierto?, adelantarnos a estos procesos. Pero nos cuesta mucho, y especialmente la construcción, ¿sí? La innovación o el recambio de tecnología tiene una inercia muy grande. No tengo personal capacitado. No, es que hay que capacitarse, es que hay que hacer muchos cursos, es que es muy largo, es que es un problema. Sí, ¿ya? Pero no necesariamente todos tienen que saber Revit, ArchiCAD, no. Como hemos visto, el BIM es un proceso colaborativo y dentro de eso es necesario que conversemos todos con todos. El que está modelando, el que está coordinando, el que está tomando decisiones, ¿ya?, el que está gestionando, pero que sepamos qué es lo que el BIM, qué es lo que es,
cómo lo podemos desarrollar, cuáles son los estándares, cuáles son las ventajas, cuáles son los procesos. Muchas veces hay trabajo BIM que tiene que ver con procesos, ¿ya? Como les comentaba al inicio, implementar una metodología. Ok, sentémonos a conversar, llevemos adelante este proyecto. ¿Cómo? Y ahí es donde también vuelvo al comentario que hizo el compañero un poco más arriba. Esa es la parte que toma mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Y nos cuesta, ¿sí? Entonces, eso de la capacitación, ojo, puede ser genérica, puede ser específica, ¿ya? También cuando nosotros hacemos estos cursos, diplomados y todo lo demás, yo siempre digo al inicio a los estudiantes, no van a aprender BIM con un curso, con un diplomado, con un magíster. Van a aprender BIM cuando ustedes implementen esto para sí y lo utilicen dentro de sus proyectos, ¿ya? Y tampoco van a aprender BIM sabiendo Revit, no tiene nada que ver, ¿ya? Yo todo el tiempo me encuentro con gente que llega a los Revit, no, si esto es súper BIM, pero es un Revit que tiene muros, puertas y ventanas, ni siquiera tiene información que a mí me pueda servir para colaborar, ¿ya? Después, no lo necesitamos. No, ya lo comenté antes, ¿cierto? Es para proyectos grandes, es para inmobiliarias, es para proyectos de la NASA. En el BIM podemos hacer de la casa del perro hasta un edificio tipo Frank Gehry, ¿ya? La gracia es que la dificultad no está en el diseño, no está en la herramienta, no está en que el modelo sea más o menos complejo, sino que la dificultad está en nuestra capacidad para implementar esta metodología BIM dentro de un proceso colaborativo. Mm. Podemos agarrar un Revit nuevamente y hacer cualquier cosa, pero es BIM. ¿Con quién trabajo no lo utiliza? También expliqué varios de esos ejemplos en los casos de estudio, ¿cierto? Entonces ya, ok, mis colaboradores no utilizan BIM, pero yo lo puedo integrar dentro de mi propia organización. Entonces, lo puedo utilizar para mis propósitos personales, y ahí fue cuando yo les comenté esto del 3 a 1, o sea, antes que me demoraba 3 meses en hacer un proyecto en cada, ahora me demoró uno. Y empecé también a trabajar con mi equipo y a aumentar estos procesos, ¿sí? Y lo típico, no tenemos tiempo, sí, me encanta, yo quiero aprender Revit, pero ¿sabes qué hace? No, es que no he tenido tiempo para hacerlo. Chuta, como ya habíamos visto, el ahorro de tiempo es justamente una de las principales ventajas de esto del BIM. O sea, decir 3 a 1, chuta, ¿ya? Entonces, pero requiere meterse, requiere estudio, requiere de aplicación. Insisto, hacer un cursito de ArchiCAD, Revit o de software no es BIM, ¿ya? Así que harto ahí de reflexión. Flujos de trabajo, ya habíamos visto antes cómo estábamos pegados al tablero, ahora es lo mismo, pero estamos en el computador modelando, ¿ya? Entonces, básicamente, el proceso no ha cambiado, sí las tecnologías, ¿ya? Y algo interesante, sí, de esto del BIM versus CAD, es que antes comenzábamos con una idea volumétrica, a lo mejor había un modelo 3D en SketchUp, no sé. Ojo, también muchas veces, no, nosotros usamos SketchUp, somos BIM. Chuta. Para mí el SketchUp, a modo personal, no es BIM para nada. Primero porque no puedo construir con SketchUp, ¿ya? Y me he topado con colegas que dicen, sí, sí, yo construyo con SketchUp, claro, pero tienes que sumarle un montón de otras aplicaciones y software y sobrecargarles, entonces ya no es SketchUp, ¿se fijan? Sino que es un meta SketchUp, así, ¿no? Con un montón de artefactos y cositas que nos ayudan a resolver ciertos procesos. Ah, ahí sí estamos hablando de BIM, pero no es SketchUp como tal. Entonces, el proceso CAD tradicional, como les mostraba al principio, nivel 1 a lo mejor, teníamos algunos conceptos en 3D, teníamos un legajo de plano en 2D, y luego, ¿qué es lo que hacemos? Generar un modelo 3D que nos permita generar visualizaciones, establecer algún proceso tal vez de coordinación temprana, detección de interferencias, etcétera. O validar si es que el proyecto 2D es APC, apto para construcción, o si tiene todo el contenido que yo necesito para el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿y qué es lo que teníamos como output? Planos y elementos, ¿cierto? Que son totalmente independientes entre sí, ¿ya? Entonces, y ojo, porque después cuando pasamos del BIM y volvemos al CAD, ¿ya? Algo que suele ocurrir, que hay un punto ahí de crítico dentro de las curvas de desarrollo, chuta, ¿cómo volvemos al BIM? Perdimos el BIM, perdimos mucho tiempo y terminamos con un CAD que a lo mejor quedó resuelto, pero mal, ¿ya? Entonces, ojo,
cuando nosotros iniciamos un proceso BIM, no volvamos al CAD. Es la peor decisión que podemos tomar. Entonces, luego nos surge esta idea de trabajar en un proceso 3D, desarrollamos el proyecto en un entorno tridimensional y sacamos los planos a partir del edificio, ¿cierto? Y entonces extraemos información, extraemos documentación, ¿ya? De forma bidireccional, ¿cierto? Y eso nos permite enriquecer el proyecto y ser BIM. Entonces hay un proceso, ¿se fijan? Hay una metodología que viene, ¿cierto?, a resolvernos este proyecto de una forma diferente. Y aquí están estas curvas de trabajo y esto un poco grafica también lo que habíamos hablado, esto del tiempo. Y con esto le respondo de forma más precisa a la pregunta al colega acá. Arriba a la izquierda, ya tenemos la primera comparación de curvas, en donde la curva gris nos muestra el proceso, el flujo de trabajo tradicional 2D, ¿ya? Y la curva magenta entonces nos muestra el proceso de trabajo BIM, ¿cierto? Y si vemos los procesos constructivos, de la forma tradicional, uno siempre piensa en documentación, documentación, documentación. Entonces, si estamos en CAD y nos dicen a última hora, oye, pero es que vamos a tener que cambiar los niveles porque, chuta, por un tema normativo, se bajan 15 pisos en 10 centímetros. Y lo típico, así como para aliviar la onda, nos dicen, no, pero si con un stretch, listo, uno arregla el edificio y se soluciona todo. No, no es así, ¿cierto? Uno sabe que tiene que meterle mucha mano al dibujo y trabajar un montón, un montón, un montón, un montón. Y eso hace que el proceso de documentación y de coordinación bajo la metodología tradicional sea menos eficiente y tome mucho más tiempo. ¿Qué es lo que hacemos con el BIM? En la misma imagen, ¿cierto? Arriba a la izquierda, nosotros trasladamos ese proceso hacia la fase de diseño, hacia la primera etapa. ¿Ven? Y en eso concentramos casi el 50 o el 80% del tiempo. Y ahí es donde entonces respondemos a esa pregunta. Claro, cuando nosotros nos sentamos a trabajar, a tomar decisiones, a decir, ¿cómo vamos a abordar esto? Ahí es donde uno empieza el proceso lento y tedioso. Pero luego es lo que es documentación y coordinación, el flujo, pero es maravilloso. Como les comentaba hace un rato con algunas experiencias, básicamente uno va a lograr, se va a demorar mucho más en plotear los planos que en corregir el proyecto, ¿ya? Así que es súper importante entender que este proceso tenemos que llevarlo necesariamente al inicio. ¿Mm? Y las demás curvas entonces nos muestran cómo en la medida que nosotros vamos modificando estos distintos procesos BIM, ¿ya? También estas curvas, ¿cierto?, se van optimizando. Por ejemplo, en la parte inferior, vemos cómo aumenta también el flujo de trabajo utilizando plantillas, los templates, ya que lo mencioné al principio. Tenemos plantillas para modelos, plantillas o proyectos, plantillas de familia, plantillas de vista, ¿ya? Y estas plantillas son archivos preconfigurados que ya vienen optimizados para lo que yo voy a hacer, ¿sí? Y eso también, por supuesto, nos facilita mucho el proceso y nos soluciona muchas fases de desarrollo del proyecto, ¿no? Como lo vemos en la continuación de las curvas de la parte de abajo, ¿cierto? De izquierda a derecha. Algo interesante y que se relaciona con lo que les comentaba hace un rato, viene a ser este punto de pánico, y lo vemos en la imagen de arriba al centro, en donde grafica lo que les comenté recién. Si nosotros estamos trabajando con BIM y estamos al inicio, y algo súper común, súper común, súper común. Ok, tenemos el modelo 3D. Y chuta, no tengo herramientas porque me faltó capacitación, porque no entendí, porque no aprendí, etcétera. Pero no puedo seguir avanzando en el proyecto porque ya no sé cómo detallar, no sé cómo documentar, no sé cómo coordinar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo típico, que les he comentado varias veces. Agarré un BIM, un Revit, un ArchiCAD y lo que hicimos fue levantar muros, puertas, ventanas, techo. No es BIM, ¿cierto? Tenemos un modelo 3D. Pero como ya tenemos un modelo 3D, pero súper, tenemos todas las vistas. Entonces, saquemos todas las elevaciones, todos los cortes, las plantas y volvemos al CAD. ¿Ya? Sacamos todo, lo pasamos a CAD y seguimos trabajando porque, bueno, estamos acostumbrados, entonces se nos hace más fácil, ¿cierto? Sacar los detallitos, complementar, etcétera.
Eso nunca lo hay. Y ahí aparece este punto de pánico en donde se cruzan estas dos curvas. ¿Y qué es lo que ocurre después? Se nos dispara todo, 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 todo. ¿Ya? Así que nunca vuelvan al CAD si es que se pasan al BIM, menos en un proceso intermedio. ¿Y eso qué va a pasar? Ok, sigamos completando los planos. Ay, nos faltó información, pero ya actualizamos los planos. Si sacamos de nuevo las plantas y elevaciones desde el BIM, vamos a volver atrás. Y después esos planos que nosotros modificamos en CAD no los vamos a poder ver reflejados en el modelo. ¿Y qué pasa si hubiera modificaciones de diseño en el camino? ¿O algún otro tipo de cambios? ¿Y qué pasa si, no sé, estructura también modifica su modelo y después cuando vuelve a arquitectura le dice, no, es que necesitamos cambiar algunos pilares, algunas vigas, es que ya tengo mi plano CAD. Días, semanas, modificando todas las vistas, todos los elementos en 2D, lo cual se transforma en un proceso, pero terrible, terrible, terrible. Así que, insisto con eso, no vuelvan ahí, ojo con este punto de pánico en donde se cruzan estas curvas. ¿Ya? Así que, por eso es que siempre se dice en los cursos y en las capacitaciones BIM que el proceso es mucho más lento al principio, en las fases de diseño, porque tenemos que ponernos de acuerdo todos, a diferencia de antes que cada uno trabajaba por su lado. Y como estamos hablando entonces de esto del BIM versus CAD, acá tenemos esto que aparece al centro, un modelo multidisciplinario. Y ese modelo multidisciplinario tiene muchos modelos que lo alimentan, ¿cierto? Al lado izquierdo, la entrada de información. ¿Y qué es? Varias cosas de lo que ya habíamos visto, el modelo de arquitectura, las especialidades, la estructura, etcétera. ¿Y cuáles son los outputs de este modelo multidisciplinario? La detección de interferencias, ¿cierto? Al lado derecho. Los presupuestos, la documentación, las distintas secuencias de procesos constructivos, el facility management, que es la gestión de activos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que un poco, ese es como el esquema de trabajo del BIM. Y esto que aparece al centro, el modelo multidisciplinario, viene a ser el modelo BIM, ¿ya? Que contiene los modelos de especialidades y tiene distintas configuraciones para los procesos que se requieran, ¿cierto?, en la salida. ¿Ya? Y este modelo puede ser un modelo integrado, puede ser un modelo federado, ¿ya? Y esas definiciones las vamos a ver después cuando vayamos desglosando el estándar BIM para proyectos públicos. Pero un poco adelantándome a la idea, lo más común puede ser tener un modelo federado, que como vemos en este ejemplo, es un modelo que contiene los distintos modelos de arquitectura, estructura y especialidad. Entonces, este modelo multidisciplinario está vacío, ¿cierto? Pero llama a los demás. Y desde este modelo vacío yo puedo extraer documentación, por ejemplo. ¿Ya? Así que interesante cómo cambia un poco el proceso de trabajo ahora implementando o integrando BIM, ¿cierto? Y por supuesto, o sea, la cadena de valor en cómo se aplica esto en lo que es el mundo AEC, arquitectura, ingeniería y construcción, es súper importante. Y como ya habíamos visto, algo pero clave dentro de esta fase es la operación, ¿cierto? Que viene a ser cómo nosotros gestionamos los edificios una vez que fueron construidos, ¿sí? ¿Y con qué? Idealmente con los as-built. Pero ¿cómo garantizamos un as-built que sea real de acuerdo a lo que se hizo? Bueno, una de estas es con modelos BIM. Vuelvo a la madurez BIM que vimos al inicio, ¿se acuerdan? De cómo esta pirámide iba creciendo dentro de los niveles de madurez o el estado del arte en el cual nos encontramos, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. Un poco para graficar cómo nosotros hacemos esta transformación desde la fase típica de desarrollo de proyectos, ¿ya? Y que un poco lo que vimos acá, vuelvo acá, perdón. ¿Ya? Entonces, explico esto, voy a hacer una comparación, si se fijan, qué es lo que va ocurriendo a medida que nosotros vamos avanzando en las curvas, se van desplazando hacia atrás, hacia el inicio. ¿Ya? Y vamos a explicar entonces ese proceso acá. Lo típico, el ciclo de vida de un proyecto de construcción, tenemos la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación, lineal, ¿cierto? Primero se diseña, después se construye, después se opera, obvio. Pero dentro de eso, cuando nosotros estamos en la parte de desarrollo de proyectos, ¿qué es lo que hacemos?
desarrollamos el proyecto de arquitectura. Una vez que más o menos está resuelto, se lo pasamos al estructural y a las demás especialidades para que hagan su parte. Después se integra todo esto, se construye, se va mutando un poquito esto hasta que lleguemos al famoso build y luego viene la fase de operación. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el BIM? Primero tenemos esta etapa 1 BIM, ¿ya? Y es súper interesante porque si se fijan, la fase de construcción la estamos llevando hacia atrás, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos al principio? Fase de diseño, ok, con ciertos requisitos y ciertos datos que requieren el diseño del proyecto. Pero entonces, antes de construir, vamos a modelar esta construcción, ¿ya? Y este modelo nos permite entonces agilizar las siguientes fases, ¿sí? ¿Cómo? Mejorando el traspaso de información, por supuesto, ¿sí? Y, y es súper importante entonces cómo nosotros podemos ir haciendo estas simulaciones ya desde la fase de diseño. Podemos tener evaluación de costos, evaluación de presupuestos, evaluación de las distintas etapas o procesos constructivos, como ya lo habíamos visto, ¿ya? Etcétera, ¿sí? Después ya en una etapa 2 BIM, tenemos una colaboración basada en el modelo. Entonces llevamos la fase de construcción más atrás aún y también la fase de operaciones. Entonces ya estamos pensando desde las primeras etapas del proyecto cuáles van a ser las incidencias o los distintos comportamientos que nosotros podemos tener si es que alteramos nuestro modelo original, ¿ya? Y entonces eso significa que ya en las primeras etapas de diseño tenemos que empezar a conversar con los actores de las etapas siguientes. Entonces, se fijan acá en la etapa BIM 2, en las primeras fases ya tenemos a los actores de la fase de diseño y la fase de construcción, intercambiando información entre sí. Entonces, probablemente va a estar el constructor opinando, diciendo, sí, mira, con mis hormigones alcanzo, no alcanzo. El coordinador de especialidades ya va a estar pensando en cómo llevar o desarrollar esto en la fase de construcción. El coordinador de especialidades no es el mismo en la fase de diseño que en la de construcción. Hay criterios distintos, perspectivas distintas, experiencias distintas. Entonces es muy interesante cómo estamos llevando esto al inicio, ¿cierto? Y adelantándonos a ciertos procesos que ya sabemos que nos van a generar conflicto. Y por supuesto, luego en la etapa 3, si se fijan, están todas las etapas del ciclo de vida de la construcción, diseño, construcción y operación, desde el inicio, ¿ya? Desde el inicio. Entonces, estamos incluyendo ahora en la fase de diseño al que va a operar el edificio, ¿ya? Al que va a utilizar estas herramientas para sus procesos de gestión, ¿ven? Entonces, por eso también nos vamos a demorar mucho más en trabajar el BIM en las primeras etapas, porque nos tenemos que poner de acuerdo con otros actores que tal vez antes no nos relacionábamos. Probablemente antes, en la etapa de diseño, ni siquiera tenía idea quién iba a estar en la etapa de construcción o en la etapa de operaciones. Ahora sí, entonces ahora necesitamos conversar con todos los actores que participan en el ciclo de vida del edificio y en este proceso de intercambio de información, ¿ya? Así que es súper interesante cómo podemos llevar esto a estas nuevas etapas. ¿Y qué implica? Implica un cambio de chip, implica un cambio en la metodología, implica un cambio, ¿cierto?, en esta nueva forma de trabajo, en donde, ojo, lo mismo que decíamos al principio, tenemos que bajarnos un poquito del Olimpo del diseño, de la construcción y de la ingeniería y decir, hey, tenemos que construir y tenemos que operar. Y tenemos que empezar a conversar con otro tipo de profesionales que tal vez antes no sabíamos, ¿ya? Así que, ojo, el BIM es integrado. Y un poquito en Chile, bueno, ya sabemos que mayoritariamente los procesos se llevan en base a los típicos dibujos CAD en 2D, donde hay poca información de modelados y los documentos muchas veces vienen ciertos predispuestos del CAD. ¿Mm? Tenemos también algunos casos en que perdón, ya hay objetos o modelos, ¿cierto?, basados en objetos. Algunos modelos pueden ser inteligentes, ¿cierto?, que son estos modelos paramétricos. Y también podemos colaborar. Y bueno, se espera que ya estamos en el 2020, estos modelos ya estén basados en procesos colaborativos.
que nosotros tengamos cambios, que podamos ir ajustando esto dentro de las primeras etapas. Y por supuesto, pensando en los niveles BIM de madurez hasta el 3, en donde ojalá podamos tener proyectos integrados en estos entornos comunes de datos y que estos modelos sean interdisciplinarios a partir de las primeras fases del proyecto, ¿cierto? Y nuevamente los dejo acá con esta pirámide, ¿cierto? Esta fase de madurez BIM, este proceso o matriz de madurez BIM. Esta es la otra, ¿cierto? La de Brew-Johnson. Y, y podemos ver entonces cómo estas herramientas, ¿cierto? Se van integrando en los distintos procesos, ya sea del nivel 0 al nivel 3, en donde ya ahí es todo full BIM, ¿sí? Comentarios, ¿cómo creen ustedes que tenemos nuestro nivel de madurez BIM en Chile? Para que lo vayamos discutiendo ahora en los últimos minutitos. ¿Ven? Y aquí aparecen todos esos memes BIM que nos dicen, yo creo que más de alguno ha visto algo así. ¿Ya? Y justamente, ¿qué es lo que viene a hacer el BIM? Viene a resolver estos problemas porque los logramos visualizar y detectar antes de que ocurran. Pero si nosotros les pasamos los planos a los que van a ejecutar, lo van a hacer como dicen, como lo dice la documentación. ¿No? Y nos empezamos a encontrar con estos memes BIM que muchas veces no sabemos si reír o llorar porque los vemos en la realidad. ¿Ya? Recordemos algunos conceptos: el LOD, Level of Development, Level of Information o Level of Detail, que ahora nosotros lo relacionamos con los NDI y los TDI, niveles de información y tipos de información, de acuerdo al estándar nacional para proyectos públicos. Aplicaciones, ¿cierto? El LOD a nivel internacional se aplica en distintas etapas, dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Podríamos pensar en un LOD 100 para un diseño conceptual y llegar a un LOD 500 para un proyecto build, ¿cierto? Y cómo entonces estos modelos se van alimentando de información en la medida que van avanzando. Recordemos que el LOD o el Level of Development tiene que ver con el modelo. ¿Ya? El modelo tiene un nivel de desarrollo de 100, 200, 300%. ¿Sí? En cambio, el NDI que nosotros vamos a utilizar en adelante se aplica a elementos específicos. ¿Sí? Una fundación, por ejemplo. ¿Ven? Y bueno, esta es la tabla número 10 del estándar nacional, en donde nos muestra los distintos niveles de información según los EAIM, los estados de avance de información de los modelos, ¿ven? Hacia abajo. Que es un poquito parecido a esto. ¿Ya? Pero obviamente ya aterrizado a nuestra realidad. Y podemos ver entonces como cada uno de los elementos que uno modela, puertas, ventanas, componentes, pilares, vigas, etcétera, tienen un nivel de información distinto de acuerdo con los estados de avance. ¿Ya? Ojo ahí. Y esto se relaciona con los TDI, los tipos de información, que son grupos de contenido que nosotros vamos a ir adicionando. ¿Ya? Y aparece otro concepto que lo hemos mencionado muchas veces, que es la interoperabilidad, que no existe como tal. Si ustedes buscan en la RAD interoperabilidad, chuta, no lo vamos a encontrar. Pero sí viene del concepto de inglés del interoperability, que tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, para operar elementos o utilizarlos en distintos contextos o con distintos actores que participan dentro de este proceso. En el caso de BIM, es poder traspasar un modelo de un formato específico a otro con la mayor compatibilidad posible. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que hablaba hace un rato, pasar un modelo BIM estructural del modelo estructural como tal al modelo analítico que podamos analizar en software de diseño, perdón, en software de simulación. Lo mismo con eficiencia energética. Entonces, este concepto de interoperabilidad nos permite pasar de un modelo BIM de Revit o de ArchiCAD o de otro software a un modelo, ¿cierto?, que podamos analizar en un Design Builder u otro software de eficiencia energética, tanto de ida como de vuelta. Y esta interoperabilidad básicamente es que los elementos, ¿cierto?, sean compatibles y que podamos llevarlos a un uso específico, o sea, que no podamos, como el típico el enchufe, ¿cierto? O sea, si los enchufes no son todos interoperables, van a depender del estándar, van a depender de los distintos reglamentos que tengan los países, etc. Pero uno siempre puede ir adaptándolo, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen derecha, en donde tenemos multiadaptadores que podemos hacer que estos enchufes, ¿cierto?, puedan comunicarse con otro tipo de sistemas, en los cuales no son compatibles por defecto.
¿ya? Dentro de esta interoperabilidad aparecen los niveles de madurez IFC. El IFC, Industry Foundation Classes, viene a ser nuestro formato de interoperabilidad por defecto, BIM. ¿Ya? Así que el IFC lo vamos a desarmar más adelante y vamos a trabajar mucho con eso. Y el IFC tiene distintas etapas, dependiendo de su madurez. IFC 1, el 2, el 2x3, el 4, el 5, el 6 y así. ¿Ya? Nosotros por lo general utilizamos el IFC 2x3, con una característica específica que es el Model View Definition. También dentro de nuestro estándar aparece este MAI o Manual de Entrega de Información Básica BIM, que es una guía de 12 pasos, que en realidad son 14, pero hay unos 2 que vienen ahí un poco escondidos. Y es una guía holandesa que nos permite entonces validar modelos de forma automatizada, ¿ya? Este mail lo vamos a utilizar bastante más adelante. Entonces, para que ya lo vayan investigando, lo vayan revisando, está dentro de los documentos del curso, así como también el estándar BIM para proyectos públicos. Planbim.cl, siempre hay actualización dentro de la web de Planbim y también están todos estos documentos, así que lo pueden descargar desde ahí. ¿Ya? Tanto el MAI, Manual de Entrega de Información Básica, como el estándar BIM para proyectos públicos. ¿Ya? El MAI viene a ser también como un anexo del estándar. Habíamos hablado un poco de la solicitud de información, y la solicitud de información vienen a ser estos documentos que nosotros vamos a pedir actualmente. Ya existen varias SDI específicas BIM, que vienen a ser los TDR, términos de referencia, especiales para proyectos BIM, ¿ya? En el caso de las licitaciones públicas, ¿cierto? Tenemos las bases administrativas, las bases técnicas, bases especiales, etcétera, ¿ya? Y dentro de eso, antes aparecían unas bases BIM específicas que pedían o solicitaban, ¿cierto?, algunos aspectos de implementación. Ahora le llamamos SDI, solicitud de información. ¿Y para qué nos sirve esta solicitud de información? Para generar una estandarización, para intercambiar información entre el proveedor y el oferente, y que la información sea, ¿cierto?, correcta de acuerdo a lo que se está solicitando, ¿ya? Los contenidos básicos que puede tener una SDI o una solicitud de información son los objetivos generales específicos, los usos BIM, los TDI BIM y los NDI BIM, ¿cierto? Usos BIM, tipos de información y niveles de información BIM. Los entregables. Si ustedes empiezan a indagar ya en los entregables BIM, ya no existen los CAD. Vienen a ser planos a partir del modelo, especificaciones a partir del modelo, ubicaciones a partir del modelo, etc. ¿Ya? O idealmente, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar los modelos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra estructura de trabajo? Vamos a tener varios modelos de arquitectura, uno solo, o un modelo separado, o un modelo federado, etc. ¿Ya? Y condiciones de trabajo colaborativo. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los demás actores del proyecto? Ah, súper interesante, trabajo colaborativo. Entonces es importante cómo también uno tiene que declararlo dentro de la respuesta a la solicitud de información, que viene a ser el plan de ejecución BIM, ¿ya? Algunos hitos que ya se han establecido, lo comentó Yerko igual en la sesión anterior y lo va a mostrar más adelante en su clase, las distintas SDI BIM asociadas a los proyectos específicos MIMBU, en particular el DS19 y luego espacios públicos. Y como ya habíamos comentado un poquitito, existe este plan de ejecución BIM, el PEB, ¿ya? Y el PEB es una respuesta a la SDI, ¿ya? En donde entonces el oferente tiene que presentar este informe en donde, ¿qué es lo que va a indicar? Información del proyecto, los objetivos del uso del BIM, los usos BIM, etcétera. ¿Ven? Y se fijan, hay varias cositas que, pero es lo mismo que la SDI. Sí. Si la SDI tiene como objetivo BIM reducir la cantidad de interferencias del proyecto, entonces mi plan de ejecución BIM va a responder. Mi objetivo principal es reducir la cantidad de interferencias del proyecto, porque yo me estoy entonces amarrando con eso, ¿ya? Y estoy declarando que lo que yo voy a desarrollar es exactamente lo mismo que me están solicitando. Y que el día de mañana, cuando uno haga un entregable, y no es que esto no venía, que esto sí estaba, no, pues que aquí dice que usted... Entonces es súper importante cómo el plan de ejecución BIM responde a la solicitud de información. Más adelante vamos a revisar más en detalle eso.
Y planes de ejecución BIM existen dos, el inicial o el de oferta y el definitivo o de contrato. Porque además el plan de ejecución BIM puede ser un documento dinámico que va a ir cambiando con el tiempo, porque puede haber cambios en los profesionales, modificaciones de diseño, etc. Entonces pueden haber requerimientos que vayan mutando en este proceso. ¿Sí? Eso entonces, con eso finalizamos. Excelente. Y les dejo el paso para la reflexión y las preguntas. ¿Ya? Así que vamos comentando acá. Quiero ver su participación. Quiero que empecemos un poquito a- a comentar acá sobre el BIM. La pregunta que les hice hace un rato sobre los memes BIM, ya que estamos en esta época de memes. Eh, ¿Se han encontrado con ese tipo de cosas ustedes como revisores o dentro de su experiencia de trabajo en el área de ingeniería, arquitectura y construcción? ¿Se han encontrado con este tipo de incidencias que uno dice, oh, pero es que esto, ¿cómo es posible que...? Muchas veces uno dice, pero es que es criterio, sí, pero estaba en el plano. ¿Ya? Entonces me gustaría que fueran comentando acá, ¿eh? Los leo, así que vamos participando con, con el cierre del curso, ¿eh? Y me gustaría ver si es que ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo, mientras voy leyendo acá. Considerando que el uso del BIM es práctico para la etapa de anteproyecto, ¿consideras que el uso BIM es práctico para la etapa de anteproyecto? Sí, por supuesto. Porque en esta etapa, en teoría, no hay mucha información que cargar un software BIM y lo que se necesita es un sistema más simple que permita levantar ideas a modo de volumen conceptual, el nivel de módulo. Ya. Dentro de los modelos BIM, es súper interesante, si ustedes revisan el estándar BIM para proyectos públicos, aparece un modelo de condiciones iniciales, aparece un modelo de sitio, hay varios modelos que también nos permiten trabajar a nivel conceptual, así que por supuesto que sí es práctico, porque yo puedo tener ese modelo que me va a dar mi estudio de cabida, que me va a mostrar cuáles son los rangos en los cuales yo me puedo mover, y lo voy a utilizar como punto inicial BIM para que luego la arquitectura se desarrolle con detalle. Y dentro de ese volumen o de ese espacio, por ejemplo, yo soy civil mecánico, así que mi especialidad es eficiencia energética y climatización. Y ya dentro de un volumen conceptual, uno puede comenzar a hacer un análisis de eficiencia energética y poder tener un feedback con el arquitecto si el desempeño de su edificio va a ser o no mejor o peor, dadas ciertas condiciones. ¿Ven? Y ya puedo empezar a calcular volúmenes, requerimientos específicos según el tipo de proyecto, entonces por supuesto que sí. Me ha tocado trabajar mucho también en los últimos años en postulaciones a licitación y en anteproyectos, en las dos fases, de anteproyectos y diseño de proyectos. Y claro, o sea, desarrollar un anteproyecto en realidad no es tan conceptual. Me ha tocado muchas veces que de repente en 15, 20 días uno tiene que tener mucha información en lo que es anteproyecto y el BIM, por supuesto que nos facilita la vida, por supuesto que sí. O sea, yo no volvería a otra herramienta que sea menos BIM independiente de la fase de proyecto, así que por supuesto que sí. Y lo digo no solamente desde el punto de vista teórico, sino que también con mi experiencia trabajando con arquitectos y en distintas áreas, público y privado. Así nivel de madurez BIM. El nivel de madurez BIM se encuentra más desarrollado en el ámbito de la construcción privada y en consultoras de macroproyectos. En el campo público aún estamos en inicio. Garrido, los inmobiliarios y las consultoras dicen lo mismo. Dicen, no, es que el BIM nosotros no lo vamos a desarrollar porque está más enfocado a proyectos públicos. Así que todos nos tiramos la pelota. Eh, a nivel público, sí, mira, como les comentaba la clase anterior, desde 2013 yo vengo trabajando con proyectos públicos BIM, con solicitud de información BIM, con términos de referencia específicos. Los MOB, que fueron los primeros, ya solicitaban BIM dentro de la fase de diseño. Y varios de los proyectos que yo les mostré, 2010, 2011, 2013, si bien no tenían requerimientos BIM, pero había alguien que más o menos cachaba y lo pedía y decía, oye, pero coloquemos el BIM acá, por lo menos al principio, para ver si es que existen algunas interferencias críticas que podamos resolver. ¿Ya? Y en los últimos años, Servicios de Salud, la Corporación del Poder Judicial, el MOP, proyectos BIM gigantes, con mucha solicitud de información, con muchos requerimientos. Así que yo diría que el servicio público actualmente se encuentra en un nivel de madurez mucho más interesante que los proyectos privados. ¿Ya? O en algunos casos andan por ahí. Así que cuidado ahí con esa aseveración, pero sí, yo creo que hay varios servicios públicos que ya están full BIM. Por supuesto que
falta mucho, falta más evangelización, falta que se suban al carro. Em, sobre los PEM de contrato, ¿cuántas veces pueden modificarse? Es recomendable que tengan muchas modificaciones duras. Lo determina la CDI, ¿ya? O sea, yo no puedo modificar mi plan de ejecución de forma arbitraria y decir, no, es que usted me presenta una CDI que dice tal cosa y yo presento mi plan de ejecución que dice otra cosa y así yo voy a hacer mi proyecto, ¿ya? Depende de la cantidad de veces que el mandante, en este caso, modifique su proyecto. Y sí me he encontrado con muchas modificaciones y en otros proyectos pocas, así que es relativo, ¿ya? Pero no depende del PER, no depende del oferente, depende del mandante en este caso, que es el que modifica los diseños, ¿sí? Ahora, hay casos en que a lo mejor el oferente dice, ya, pero es que yo quiero desarrollar el proyecto con mayor profundidad. Ah, y hay una propuesta, ¿cierto? Para que tenga un nivel de información superior, para que exista mayor cantidad de usos BIM aplicados al proyecto que tal vez el mandante no los consideró. Entonces, ahí en ese caso, eh, claro, el PEP de contrato podría modificarse por parte del oferente, pero son casos muy específicos. Y obviamente siempre tienen que estar en concordancia con lo que está solicitando el mandante o el servicio público en este caso, ¿ya? Así que puede modificarse tantas veces cuantas sea necesaria, siempre y cuando se ajuste a los requerimientos. F. Cáceres. Hola Juan Carlos, en la práctica de la etapa de desarrollo de proyecto, ¿cómo integra las distintas especialidades cuando los desarrolladores modelan cada una de sus áreas? ¿Es el rol del modelador quien asume esta integración? Interesante. Yo diría que el rol BIM ahí clave es el del coordinador, ¿sí? Y el BIM manager, ¿ya? Vamos a ver un poquito más de los roles cuando veamos el estándar BIM, pero en el desarrollo de proyectos, las distintas especialidades, sí. Vuelvo. Cuando uno se genera un proyecto BIM, ¿cierto? Y alguien dice, ya, ahora en adelante vamos a trabajar BIM. Entonces nos tenemos que sentar todos al inicio del proyecto, arquitectura, estructura, instalaciones, y decir cómo lo vamos a hacer. Y plantear roles. Ok, ¿quién va a ser el BIM Manager? ¿Va a ser una empresa externa? ¿Va a ser alguna de las distintas organizaciones con las cuales estamos trabajando? ¿Voy a contratar a alguien específico para ese rol? ¿Ya? Entonces, el rol del coordinador BIM o del BIM Manager es fundamental, porque ese es el que te va a ir, ¿cierto? Generando el feedback para cada una de las especialidades y va a ir revisando que el proyecto se desarrolle de acuerdo al planteamiento original, ¿ya? Así que, ojo ahí, en la práctica de desarrollo de proyectos las especialidades tienen que integrarse a partir de una metodología establecida al inicio. Vamos a trabajar todos en BIM, vamos a trabajar todos con distintos software, vamos a establecer un proceso colaborativo con IFC, tenemos que hacernos todas esas preguntas desde el inicio, ¿ya? ¿Cómo vamos a entregar la documentación? ¿La vamos a extraer de los modelos BIM o va a haber alguien que las va a trabajar de forma independiente? ¿Bien? Entonces, tiene que haber un coordinador. El modelador yo diría que no, ¿ya? F. Cáceres. Yo diría que el modelador es específico para modelar su especialidad. Entonces yo podría tener un arquitecto coordinador y el arquitecto a lo mejor va a tener 3 modeladores que van a estar ahí, ¿cierto? Generando familias, desarrollando modelos, etc. Pero el coordinador y el BIM manager es el que asume la integración de los procesos, de las personas, del estándar y de las tecnologías, en este caso los software. ¿Ya? Acuérdense de los pilares BIM. ¿Qué me pasa? A mí me pasó lo del pánico BIM. Empecé a modelar y cuando tuve que entrar en detalles o planimetría más completa, no la pude abarcar con nada y sí, lo abandoné por el CAD y me arrepiento. Excelente. Gracias, M. Baeza. ¿Ya? Muy pocas veces tenemos ese tipo de feedback y sí, en realidad es. Por eso yo se los digo, pero a pesar de repente uno se ve tentado en eso de que no, ya me manejo mejor en CAD y tantos años. Entonces, vuelvo como a mi zona de confort, pero pucha, no. No, no. Asesórense con alguien que a lo mejor sepa más que yo, ¿ya? Y intégrenlo dentro del proceso. Y muchas veces nosotros nos vemos como con esto, pues el BIM la hace toda, yo construyo un edificio en un mes. Entonces, como yo soy arquitecto, ingeniero, constructor, las hago todas. Calculo, modelo, cobro, participo en la licitación, veo con mis clientes. No, tenemos que establecer roles. Tenemos que tener un modelador, tenemos que tener alguien que sepa más del proceso arquitectónico o estructural o de instalaciones, tenemos que tener alguien que sepa más de BIM. Entonces tenemos que trabajar de forma colaborativa.
una persona muy difícil que pueda sacar adelante un proyecto por sí solo. Proyectos, por supuesto, con un cierto nivel de complejidad o de desarrollo. ¿Ya? Así que bien ahí, me va esa. Varela, ¿cuál es el rol BIM que ha sido más desafiante para ti? Puta, no he hecho todos los roles BIM, así que, pero el más desafiante ha sido el de BIM Manager. Sí, sí. Por lo que les explicaba al principio, o sea, tener que llegar a un hospital y explicarle a todo el equipo de obra que el BIM no es un plano, no es un detalle constructivo, ni tampoco es un videíto donde uno ve el edificio avanzando y los médicos ahí caminando con sus camillas y con sus cositas, ya, eso ha sido lo más complicado, ¿sí? Pero yo diría que BIM Manager no es la parte de ejecución, porque es más técnico, ¿cierto? Coordinar, pero BIM Manager es la parte de evangelización, ¿ya? Tener que hacer este proceso de explicar qué es lo que es el BIM, que no es un Revit, que no es un archivo, que todas esas cositas que hemos estado conversando, es súper difícil de que las comprendan, ¿ya? Por mucho que uno se capacite, vamos a la realidad, sentémonos y veamos el BIM y todos ahí, puta, pero ¿qué estamos haciendo? Oye, que el BIM no me abre, oye, que el archivo es muy incompatible. Todas esas cositas como BIM Manager han sido como lo más desafiante. Y la integración con el servicio público ha sido muy interesante porque he tenido mejor feedback que con el mundo privado. Curiosamente, a propósito de lo que preguntaba alguien acá. Entonces, en los proyectos públicos en los cuales me ha tocado intervenir como BIM Manager, me ha gustado mucho cómo la ITO, como los inspectores fiscales y cómo los mismos, digamos, las mismas jefaturas de los servicios públicos han asumido esto del BIM y han dicho, ah, sí, ok, BIM, entonces, ¿cómo podemos llevar esto a una etapa mejor? ¿Cómo puedo integrar el BIM, por ejemplo, en un proceso de eficiencia energética que me permita establecer cuál es la mejor ubicación de mis paneles? Estoy seguro de que el estructural eh, desarrolló un buen diseño. Estoy seguro de muchas veces ocurren todas esas preguntas. ¿Lo podemos validar con el BIM? Sí. Entonces, en ese caso, el servicio público para mí ha tenido no sé, eh, ha integrado el BIM de una forma mucho más no sé cómo llamarlo, reflexiva, ¿cierto? Con mucha mayor reflexión positiva que en el mundo privado. Así que eso ha sido para mí lo más desafiante, integrar el BIM a nivel conceptual, a nivel de aplicación de procesos. Es muy complicado trabajar en equipo, incluso mis equipos de trabajo que de repente yo contrato, no, que a mí no me gusta conversar con el arquitecto, que a mí no me gusta conversar con el ingeniero, que yo hago la mía y después les mando la información. No, tenemos que conversar todos con todos, tenemos que ser colaborativos. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso ha sido súper complejo y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. ¿Ya? J. A. Belleira. Actualmente, en los requisitos de presentación de proyectos está el plano de coordinación de especialidades. El problema de esto es que se presenta todo en un plano impreso 2D que muchas veces se encuentra desactualizado, no muestra la dimensión del proyecto. Uf. J. A. Belleira. Puta, ese es una de las principales motivaciones BIM. O sea, como coordinador, uno ve el plano 2D y es una ensalada de líneas y colores que ni siquiera los mismos proyectistas lo sabemos interpretar, ¿cierto? Entonces, y además es esquemático, uno ve líneas, y las instalaciones en realidad tienen un comportamiento espacial totalmente diferente a como nosotros lo vemos en los planos. Los planos de especialidades son esquemáticos, ¿cierto? Los planos de, yo que soy de ingeniero de clima, los planos de clima son puras líneas nomás que uno dice, ah, por ahí va el ducto, ¿ya? Ahora, con BIM, estamos obligados a pensar espacialmente, obligados, no nos queda otra. ¿Ya? Estamos obligados a que ese plano de coordinación, independiente que esté en impresión 2D, está lo mismo, pero ya desarrollado en BIM, va a estar conversando con el entorno, con las especialidades, con las demás con los demás elementos constructivos y además consigo mismo. Muchas veces las especialidades no hablan consigo mismo. O sea, yo veo un ducto y el ducto es de 300 por 200 y a lo mejor tiene un cambio de sección y una curva que le va a hacer el kit a una viga. ¿Ya? Y eso uno lo coloca esquemáticamente y el que cacha después en hora lo resuelve. Pero ahora estamos obligados a resolverlo de antes, desde el principio. ¿Se fijan? Entonces, por eso, insisto, es súper importante también cómo uno implementa BIM en las primeras etapas de desarrollo de proyectos, ya sea a nivel conceptual, porque nos permite tener un approach de qué se trata el proyecto, de cuáles van a ser mis condiciones y mis rangos de acción.
¿sí? Sin tener que esperar a la última versión de arquitectura para recién comenzar a desarrollar mis especialidades, ¿ya? Así que eso de la coordinación 2D viene a ser un entregable BIM, pero espectacular. Vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, los mostré hace un rato. ¿Se acuerdan que vimos a un planito de coordinaciones con unas cajas de sección y unos nudos de revisión? ¿Ya? Eso nos permite entonces detectar si tengo, no sé, una tubería de alcantarillado que está chocando con fundaciones. Antes no lo hubiésemos detectado porque a lo mejor era una línea que pasaba más allá, pero pasaba más allá porque estaba corrida. Pero si nosotros vemos el recorrido de esa línea o de esa tubería, no, en realidad tenía que haber pasado por otro lado y chocaba con las fundaciones. No lo hubiésemos detectado antes, tal vez sin BIM. Así que sí, súper interesante. Bien, excelentes reflexiones. Bien, estamos participando harto, me gusta. Eso. No sé si hay alguna otra consulta. Parece que no. Entonces, vamos cerrando, Janine. No sé si hay alguna otra consulta o alguien que quiera hacer otro comentario. Ya. Entonces, Janine, ¿sí?